Israel dice que el alto al fuego con Hamás no comenzará antes de este viernes. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que este organismo movilizará toda su capacidad para que el cese de hostilidades sea todo un éxito. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Israel aprobó un acuerdo con Hamás que incluye una tregua de 4 días para permitir la liberación de al menos 50 mujeres y niños secuestrados el 7 de octubre, así como de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. La comunidad internacional ha celebrado el pacto. La ciudad ucraniana de Jersón sigue siendo un lugar peligroso para los civiles, un año después de ser liberada de la ocupación rusa. Escuchamos cómo los residentes enfrentan los constantes bombardeos. La tregua temporal entre Israel y Hamás no entró en vigor antes del viernes, según afirmó el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanekbi. Se prevé que el cese de hostilidades dure al menos 4 días. En ese marco tendrá lugar la entrega por parte de Hamás de al menos 50 rehenes, casi todos mujeres y niños, mientras que unos 150 prisioneros palestinos menores de edad y mujeres que no hayan sido condenados por delitos de sangre saldrán de cárceles israelíes. Este abuelo israelí ha estado pegado a la televisión. Sigue ansioso las noticias del acuerdo sobre los rehenes. Sus nietos, Nave, de 8 años, y Yael, de 3, fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Junto con su hijo, su nuera y otros 3 miembros de la familia. Espera que al momento algunos de sus familiares sean liberados tras el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás. Voy a abrazarlos, a besarlos. Y espero que acudan al hospital cuanto antes para hacerse un chequeo general. Pero no lo sé. Llegado el momento, no sé qué voy a hacer ni lo que voy a decir. El gobierno catarí, principal mediador entre Israel y Hamás, anunció que la tregua permitiría la liberación de 50 mujeres y niños secuestrados y retenidos por Hamás. El gabinete israelí en pleno se reunió temprano el miércoles para aprobar el acuerdo. A cambio de los rehenes, Israel liberaría a un grupo de 150 palestinos, integrado por mujeres y menores de edad, detenidos en cárceles israelíes. Noticias que son bienvenidas por esta familia palestina en Cisjordania, en los territorios ocupados por Israel. Su hijo adolescente fue arrestado en agosto y encarcelado el mes pasado. Mi hijo está herido y está perdiendo el control de un 70% de su brazo. Me alegro mucho de poder abrazarlo y que vuelva con su familia, sus hermanos y su madre. Pedimos, Dios mediante, que todos los prisioneros, no solo mi hijo, que llevan 30 y 40 años en la cárcel, sean liberados. La tregua permitiría una pausa de al menos 4 días en los combates en Gaza. Muchos en la franja esperan eso con desesperación. Esperamos que el alto el fuego sirva de algo. Hemos estado esperando este alto el fuego con desesperación. Oramos por la paz para todos y que podamos terminar con todas estas adversidades. Hemos estado huyendo de un lugar a otro. Esperamos que el alto el fuego se traduzca en una solución positiva a todo esto. Pero aquí, en Khan Yunis, en el sur de Gaza, algunos no tienen grandes esperanzas. Este hombre perdió a 15 familiares tras un bombardeo israelí la mañana de este miércoles. El acuerdo de alto el fuego no brindará seguridad por parte de Israel. Pueden traicionarlo, pueden suspenderlo. Si no hay un verdadero acuerdo que ponga fin a esto, no vale la pena. No, no me siento optimista. Temo que los ataques serán feroces antes de un alto el fuego. Israel asegura que la tregua podría ampliarse a cambio de más rehenes liberados. Si el acuerdo se mantiene, sería la pausa más larga en los combates desde el ataque de Hamás el 7 de octubre. Y más temprano, el periodista Mikel Ayestarán, especialista en Oriente Medio, nos habló del significado del alto al fuego entre Israel y Hamás y también nos contó qué se espera que ocurra en el marco de esta tregua.
La guerra en Gaza entra en una nueva fase con este acuerdo de alto el fuego y de intercambio de prisioneros, pero la llegada de una tregua no significa el final de la guerra, ni mucho menos. Hamás e Israel insisten en que se trata de una pausa y que la guerra sigue muy viva. El ejército no moverá sus tanques del interior de la franja durante los próximos 4 días, pero parece que sí detendrá la actividad de sus drones en el sur de Gaza y en la parte norte, donde los combates han sido más duros, durante ventanas diarias de 6 horas. Los islamistas aseguran además que en estas jornadas los militares no podrán atacar ni detener a nadie, algo que de momento Israel no ha confirmado. Estamos ante un momento delicado, cargado de desconfianza y donde un mínimo error puede echar por la borda semanas de intensas negociaciones que han estado lideradas por Qatar. Ante las críticas de los partidos ultranacionalistas que piensan que el acuerdo con Hamás es una muestra de debilidad, Benjamin Netanyahu ha declarado que estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamás, devolver a todos los rehenes y desaparecidos y garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel desde Gaza. Las armas pueden callar durante los próximos 4 días, pero luego volverán a marcar la agenda de este conflicto. Y mientras tanto, en Gaza, para la población que lleva semanas sufriendo los bombardeos israelíes, estos 4 días de pausa no bastan. Allí lo que muchos desean es un alto el fuego permanente, pero de momento, y a pesar de los llamados de Naciones Unidas, es una posibilidad que no parece estar sobre la mesa para el gobierno de Benjamin Netanyahu. Una pausa de 4 días no es suficiente. Queremos una solución a largo plazo. Queremos estabilidad. No podemos huir de nuestras casas constantemente y llevar nuestras pertenencias de acá para allá. Estamos cansados. Queremos un alto al fuego. No queremos que haya guerra. Lo único que queremos es quedarnos en nuestras casas, aunque tengamos que comer tierra. No podemos aguantar más esta miseria. Es demasiado. Necesito ayuda psicológica. Es una injusticia absoluta. Nuestros hijos llevan toda la vida desplazados. ¿Les parece aceptable? ¿Alguien nos escucha? A la ONU le pido que se apiade de nosotros. Ya es suficiente. Estamos hartos. Una pausa de 4 días no es suficiente. Queremos una tregua permanente. Estamos hartos de guerras. No podemos estar siempre así. Estamos agotados. El sufrimiento es inimaginable. La situación es extremadamente difícil. A quienes han negociado esta tregua les digo, ¿qué son 4 días? Llevamos casi 2 meses de guerra. Queremos que esto termine de una vez. No estamos contentos con esta pausa. Queremos un alto al fuego permanente. No queremos oír bombardeos ni gritos. No queremos perder a nuestros hijos y maridos. Queremos que la gente del norte vuelva y tenga una vida normal. No queremos vivir con miedo. Ya está bien, queremos volver a casa. Ya hemos sufrido bastante. Todo el mundo debería volver a casa y ocuparse de sus asuntos. Y ante la inminente tregua, las organizaciones humanitarias se preparan para aumentar considerablemente las entregas a Gaza. La ayuda para la franja ha llegado al aeropuerto egipcio de El Arish, próximo al territorio palestino sitiado. Hasta ahora, Israel ha limitado la entrada de ayuda, dejando a los gazatíes desesperados por la falta de alimentos, agua, medicinas y combustible. Según la ONU, más de 2 millones de personas pasan hambre en Gaza y casi 1.700.000 han sido desplazadas por la guerra. Más temprano en Deutsche Welle dialogamos con Ahmed Al-Mandari, director regional de la Organización Mundial de Salud en Cairo, a quien le preguntamos cómo se está preparando este organismo para que la tregua de 4 días entre Israel y Hamás. Nos estamos preparando para este anuncio tan esperado. Confiamos en que llegue un alto el fuego definitivo, pero al menos esto nos permitirá entrar ahora en Gaza. De acuerdo con nuestros primeros análisis, podremos proveerlos de suministros, incluyendo provisiones, agua, combustible, material sanitario y medicamentos vitales, así como evacuar a pacientes que necesiten cuidados especiales a hospitales fuera de Gaza. Así que es una enorme oportunidad para todos nosotros. Entre tanto, la Unión Europea ha recibido con satisfacción el acuerdo entre Israel y Hamás. La Comisión Europea asegura que aumentará las entregas de ayuda a Gaza durante la pausa de 4 días en los combates. Bruselas cortó la ayuda financiera al desarrollo en los territorios palestinos
tras el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre. Después de revisar su programa, la comisión dijo que no había encontrado pruebas de que se hubieran desviado fondos a Hamás y anunció una reanudación sin demora. Valoramos ahora esta respuesta de la Unión Europea a la tregua con la periodista Beatriz Ríos, a quien saludamos a esta hora en Estrasburgo. Beatriz, buenas noches. ¿Qué otros detalles nos puedes contar sobre las reacciones del bloque comunitario a propósito de este acuerdo entre Israel y Hamás? Hola, buenas noches. Pues se ha celebrado aquí en Bruselas y en Estrasburgo esa decisión de establecer pausas humanitarias para que pueda producirse ese intercambio de prisioneros y personas que estaban secuestradas. Hemos escuchado al comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis celebrar esas pausas porque dice esto puede permitir un aumento importante de la ayuda de llegada humanitaria a Gaza. En particular, Yanis Lenarchis destacaba que los gazatíes tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas. Estamos hablando de acceso a alimentos, de acceso a agua y de acceso a medicinas y por lo tanto considera que esta puede ser una buena noticia, pero pide además que estas pausas se hagan de manera más regular y se alarguen en el tiempo. También ha celebrado esta decisión la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pide que además se sigan liberando a esas personas que continúan secuestradas. También ha celebrado esa pausa humanitaria el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que considera que puede ser una oportunidad para abrir negociaciones de paz. A propósito, Beatriz, de esas pausas humanitarias, ¿qué tanto consenso hay dentro de la Unión Europea en torno a ellas? Pues el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, destacaba que hay mucha división entre los diferentes Estados miembros a la hora de hacer frente a esta cuestión. Ya lo vimos durante el Consejo Europeo el mes pasado. Los líderes solo llegaban a ponerse de acuerdo sobre la cuestión de pausas, en plural, humanitarias, pero no lograban el consenso para pedir un alto al fuego, algo que sí han pedido algunos otros países, como por ejemplo España o Luxemburgo. Hemos visto que las diferentes posiciones entre los Estados miembros son muy notorias. Algunos países, como Alemania, defienden el derecho de Israel a defenderse y por lo tanto consideran que este tipo de pausas o un alto al fuego podrían poner en riesgo las capacidades militares de Israel, mientras que otros países cuestionan cómo está llevando a cabo esas operaciones Israel y consideran que está violando el derecho internacional, y algunos países reclaman ya que haya un cese de las hostilidades porque consideran que la situación humanitaria en Gaza es insostenible. Beatriz Ríos en Estrasburgo, gracias por estas informaciones. Gracias, buenas noches. Y en Deutsche Welle hablamos también con Marta Lorenzo, directora para Europa de la Agencia de Naciones Unidas, responsable de los refugiados palestinos, a quien le preguntamos por la situación en Gaza. Escuchemos qué nos dijo. Naciones Unidas lleva ya muchas semanas diciendo que necesitamos un alto al fuego humanitario. Un alto al fuego humanitario es absolutamente esencial para poder hacer nuestro trabajo y atender las necesidades que son inmensas para la población civil en Gaza. Estamos contentos de que se haya llegado a un acuerdo que permita que los rehenes sean liberados o algunos rehenes sean liberados y al mismo tiempo que haya una pausa humanitaria que nos permita evaluar las necesidades sobre el terreno y llegar a toda la gente que necesita ayuda tanto en el norte como en el sur de la Franja de Gaza. Y el Papa Francisco afirma que el conflicto en Oriente Medio ha ido más allá de la guerra para convertirse en terrorismo. Esto después de reunirse con familiares israelíes de rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamás y palestinos con familiares en la Franja de Gaza. El pontífice dijo que había escuchado cómo sufren y otros. Tras el encuentro, familiares palestinos aseguraron que Francisco se refirió a las acciones de Israel en respuesta al ataque de Hamás como genocidio. Sin embargo, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, aseguró que no le constaba que el Papa hubiera usado tal expresión. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que pasamos a la información económica para hablar de una empresa que ha estado
En boca de todos últimamente, Andrés. Es la empresa estrella de la inteligencia artificial, Carol. Hablamos de OpenAI, que alcanzó un acuerdo finalmente con Sam Altman para que este sea reincorporado pocos días después de su sorprendente despido. Es una buena noticia tanto para el mayor inversor de OpenAI, que es Microsoft, como para la mayoría de los 750 empleados de OpenAI que habían presionado para que Altman regrese. La empresa con sede en San Francisco informó en un comunicado que se había llegado a un acuerdo para que Altman recupere su cargo de consejero delegado y que será una nueva junta directiva la que supervise la empresa. El anterior consejo de administración de OpenAI fue el que despidió a Altman el pasado viernes. Y vamos a ampliar estas informaciones con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, Altman vuelve a la dirección de OpenAI, pero hay profundos cambios en la organización. ¿Qué es lo que cambia en unos pocos días? Bueno, ciertamente, Sam Altman y Greg Brockman, presidente de la empresa, vuelven a sus puestos tras un brevísimo paso por Microsoft. Han sido apenas 2 días, pero es un paso amistoso. Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft y gran inversor en OpenAI, está encantado con este paso y dice que estará muy de acuerdo en trabajar en una sociedad, un partenariado fuerte con OpenAI para presentar la tecnología del futuro. Los trabajadores, en su apoyo a Altman, ganan el pulso al consejo de la organización sin ánimo de lucros de la empresa de OpenAI y salen de este consejo 3 de los 4 miembros que despidieron a Altman el pasado viernes. Se van personas con perfil científico que piden que se investigue al liderazgo de Sam Altman y se incorporan 2 personas con un perfil muy distinto. Uno con un perfil empresarial, se trata de Bret Taylor, que fue consejero delegado de Salesforce, y el segundo un perfil económico. Larry Summers, que fue, entre otras muchas cosas, secretario del Tesoro con Bill Clinton y presidente de Harvard. Se buscan nuevos perfiles para ampliar este Consejo de Gobierno que se encarga de velar por la prioridad de la seguridad en el desarrollo de la inteligencia artificial y que ahora, sin las 2 únicas mujeres que había, pues representa menos todavía a la sociedad en su conjunto. Es irónico, Ana, que Summers haya sido el que despreció la idea de Facebook cuando se la presentaron 2 alumnos de Harvard hace muchos años. Pero continuemos. Cuando OpenAI presentó ChatGPT hace un año, precisamente Summers dijo que este desarrollo era tan importante para la humanidad como el descubrimiento del la rueda, en una tecnología que plantea cambios tan existenciales. ¿Quién está ganando y quién está perdiendo ahora en este enfrentamiento? Gana sin duda Altman, que no solamente vuelve a su trabajo, sino que sale ganador de la tensión que se vivía en una organización que está supervisada por un consejo que, a diferencia de otras empresas, no representa los intereses de los inversores que han puesto mucho dinero en esta empresa, sino que vela por el principio de crear una inteligencia artificial sin riesgos, sin consecuencias ni deseadas ni no deseadas y para beneficio de la humanidad. Altman defiende más los intereses comerciales de la empresa y el consejo estaba preocupado por la menor atención que estaba poniendo a los riesgos. La inteligencia artificial es sin duda una oportunidad de negocio como no hay otra en este momento, pero hay muchos temores de que se esté desarrollando muy deprisa y con muchas consecuencias. Pierden quien tiene estos temores. Las 2 de las personas que salen del Consejo de Administración tenían estos temores y se puede crecer la sospecha de que el desarrollo de la inteligencia artificial va a estar sin una supervisión efectiva. Ana Nieto, en Nueva York, gracias y hasta cualquier momento. Gracias. Importantes novedades en la guerra de Ucrania con Carol Guerrero. Así es, Andrés. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que Moscú está abierto a conversaciones para terminar con la guerra en Ucrania, que calificó de tragedia. El mandatario ruso se expresó así este miércoles durante su intervención en la cumbre virtual de líderes del G20, en la que aseguró que su país nunca se ha negado a entablar negociaciones de paz con Kiev y culpó de la situación a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien acusó de prohibir por decreto dialogar con Rusia. Un año después de que las tropas ucranianas liberaran la ciudad de Jersón de la ocupación rusa, los bombardeos y ataques con misiles siguen siendo parte de la vida cotidiana. En los últimos días, Ucrania ha podido avanzar más en el territorio controlado por Rusia, pero Jersón está apenas a 1 kilómetro de la línea del frente. Deutsche Welle visitó esa localidad para saber cómo sus habitantes están haciendo frente a esta amenaza. Un año después de su liberación, Jersón sigue siendo un lugar peligroso.
En este carro viajaban 3 personas este miércoles cuando fue alcanzado por la artillería rusa. Por lo que sabemos, el conductor murió en el acto. Una bebé de 2 meses recibió una herida en la cabeza y la madre resultó gravemente herida y actualmente lucha por su vida en un hospital. Pese a que ha pasado un año del fin de la ocupación rusa, gran parte de la ciudad es aún zona de guerra. Centros médicos como este de maternidad siguen estando en peligro. Durante la ocupación, cuando la ciudad era bombardeada, se trataba de bombardeos dirigidos hacia las posiciones rusas. Los ataques estaban dirigidos. Tras su retirada, ahora los rusos disparan a discreción. El año anterior a la guerra nacieron aquí 1.200 niños. Ahora apenas se llega a la 10ª parte de esa cantidad. Me rompe el corazón que haya tan pocos nacimientos aquí. Entiendo que las mujeres se sientan más seguras en otro sitio, pero este es nuestro trabajo. Pese a los riesgos, Irina quiere tener a su bebé aquí. Están disparando, los proyectiles no dejan de volar y eso me pone muy nerviosa. Te quedas dormida y no sabes si despertarás o no la verdad. Pero ha sido duro. Irina cuenta que hicieron prisionero a su marido durante la ocupación. Dice que su vecino, un supuesto amigo, los entregó a los rusos. Esta clase de traiciones ha generado fracturas y traumas sociales en la ciudad que costará sanar. Durante la ocupación, algunos de nuestros empleados estaban convencidos, y cito textualmente, de que Rusia estaría aquí para siempre. Estaban seguros de ello y lo proclamaban abiertamente. Un año después, Jersón sigue marcada por el trauma. Los rusos siguen apostando a sus puertas y el peligro está lejos de irse. Aunque se abandone la ciudad, los bombardeos siguen ahí. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Finlandia anunció este miércoles que cerrará 3 de sus 4 puestos fronterizos con Rusia tras el aumento de migrantes solicitantes de asilo. Helsinki acusa a Moscú de intentar provocar una crisis migratoria trasladando a personas sin papeles a su territorio, algo que Rusia ha negado. El FBI ha descartado el móvil terrorista en la explosión de un vehículo en un puesto de control del puente que une Estados Unidos y Canadá en las cataratas del Niágara. Según medios de comunicación estadounidenses, los 2 ocupantes del auto murieron en la explosión en el lado estadounidense de la frontera. Las autoridades cerraron ese paso fronterizo y otros aledaños. Una mujer ha acusado al cantante del legendario grupo Guns N' Roses, Axl Rose, de agredirla sexualmente en 1989. La exmodelo Sheila Kennedy ha presentado una demanda en Nueva York, alegando que Rose la atacó en la habitación de un hotel hace 3 décadas. El cantante todavía no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Vamos ahora a las Islas Maldivas. Uno de los lugares más paradisíacos del mundo es también uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Según la ONU, el aumento del nivel del mar podría provocar que este archipiélago sea prácticamente inhabitable a finales de siglo. El nuevo presidente apuesta por una ingeniería ambiciosa para la construcción de islas más altas, pero medioambientalistas afirman que los planes son precipitados y carecen de políticas de actuación adecuadas. Hermosas playas de arena, lagunas de color turquesa y vastos arrecifes de coral. Las Islas Maldivas son un destino de ensueño, pero están en riesgo de desaparecer debido a la crisis climática y la subida del mar. Día a día los corales se dañan. El blanqueamiento de corales ocurre con mucha frecuencia. No sé la razón por la cual ocurre esto, pero todos deberíamos ser conscientes y proteger nuestros arrecifes y el océano. El aumento del nivel del mar amenaza con inundar este lugar de recreo de ricos y famosos.
Hay un temor creciente de que los maldivos se conviertan en los primeros refugiados del mundo a causa del clima y necesiten reubicarse en territorios más altos en otro país. Hemos estado recuperando algunas islas y una de las principales razones es porque nos hemos quedado sin espacio en la mayoría de las islas en donde vive la gente y también porque hemos sido afectados por la erosión y las inundaciones costeras. Buscamos la manera de utilizar esto y adaptarnos a ello. El nuevo presidente de las Maldivas, Mohamed Muizu, ha descartado los planes de reubicar a la población. Quiere proteger las costas vulnerables, elevando las islas a una altura superior al aumento del nivel del mar y con la construcción de diques. Ha prometido que ninguno de sus compatriotas tendrá que abandonar el país. Puedo decir categóricamente que definitivamente no necesitamos comprar tierras ni arrendarlas a ningún país. Tenemos suficiente territorio y si necesitamos aumentarlo, tenemos lagunas, tenemos suficiente área dentro del país. Grupos ambientalistas y de derechos humanos acusan a las autoridades de no cumplir con las regulaciones ambientales. Instan a las autoridades a llevar a cabo toda actuación con cuidado, pero el tiempo apremia. La población teme que la crisis climática mundial está pisándoles los talones. Y mientras en Islas Maldivas intentan encontrar soluciones ante el aumento del nivel del mar, Perú ha perdido más del 56% de sus glaciares en los últimos 60 años. Así lo indica el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montañas en su reciente inventario. Según el estudio, el cambio climático ha generado el retroceso de los glaciares y esto implica una pérdida en la cantidad y calidad del agua disponible. El Perú reúne el 68% de los glaciares tropicales del mundo. Y los habitantes de la famosa costa de Amalfi en Italia se llevaron un buen susto por culpa del mal tiempo cuando una tromba de agua apareció frente a la costa de la ciudad portuaria de Salerno. Este tornado marítimo captado en video por aficionados fue uno de los 3 avistados en la región ese día. No se registraron heridos ni daños materiales. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias.